Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa que nos reúne como todos los martes a la mesa familiar, a hablar de los temas que nos competen, que nos interesan, de la salud, de la prevención. Hoy con un tema muy especial. Ustedes saben que en el mes de octubre es el mes que se dedica internacionalmente a conmemorar el mes de la prevención y de la concientización del cáncer de mama. Esto es a nivel mundial, es una cosa que nosotros hoy ustedes dirán, vamos a hablar de esto, y sí, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer en honor a todas esas personas, a las madres, a las abuelas, a las tías que nos acompañan día a día con nuestros programas, que son las que cuidan a nuestros niños, porque hay manera de prevenir, hay manera de curar. El cáncer de mama, gracias a Dios, no es lo que era antes. Y entonces hoy el programa va a estar dedicado a esas mujeres, a las que son el sostén de la casa, a las que se ocupan de todas las tareas, de hacer todo lo que nosotros dejamos de hacer mientras no estamos en casa. Los hombres decimos que somos importantes porque somos los que por ahí traemos el pan a casa, pero debemos valorar realmente la presencia de la mujer en la casa, ¿no? Por todo lo que hacen, porque uno no se explica cómo hacen tantas cosas a la vez. Bueno, por algo son mujeres, nosotros no lo podríamos hacer. Y yo creo que hoy nos convoca un programa muy especial por todo esto que les estoy contando. Y nos visita una persona también muy especial. Contamos hoy con la presencia de un profesional de la salud, de un experto realmente en la materia, y que es el doctor Carlos Omar Arce. Yo me tuve que armar un pequeño machetito, ¿no es cierto?, para recordar algunas cosas. Él es especialista nacional en tocoginecología. Primero quiero aclarar que es posadeño, que es misionero, ¿no?, como nosotros. Hizo su residencia y su jefatura de residencias en el Hospital Fernández. De allí egresó con el título, con la especialidad de tocoginecólogo y mastólogo. Y también ha recorrido diversos lugares del mundo, ha estado en Italia, en Milán, en Barcelona, haciendo sus especialidades. Y tuvimos la suerte de que viniera a radicarse a Posadas y que echara raíces acá, y con su hermosa familia hoy conviva con nosotros. Y encima que se encargue de la prevención del cáncer de las mujeres misioneras. Él después nos va a contar de su estadística, que realmente asombra que hoy en Posadas, en Misiones, nosotros tengamos las estadísticas que tenemos y que sobre todo podamos compartirlas. Así que, Carlos, bienvenido. Gracias, un honor tenerte aquí en nuestro programa. Gracias, Manolo. Y te voy a contar cómo es la metodología de esto. Esto es un programa que está dedicado a la familia, como bien lo escuchaste. Nos van a llegar mensajes, nos van a preguntar de todo, vamos a contestar de todo. Vamos a hablarles a la gente con un mensaje así muy claro, porque esto es para toda la familia. Esto es un programa que se ve en prácticamente toda la provincia, se ve en zonas del Paraguay, de Corrientes, y realmente nos van a llegar mensajes de muchos lugares, así que por ahí yo te voy a interrumpir. ¿Cómo no? Y vas a ver que no nos va a alcanzar el tiempo siempre, así que vamos a tratar de extraer dentro de lo posible, dentro de esto, lo que más podamos, ¿no? Y como siempre recordamos a nuestra gente, a nuestros amigos, que nos podemos comunicar por mensaje de texto, por WhatsApp, al mismo número, ¿no?, al 3764-759845, siempre poniendo la palabra Manolo primero, luego espacio, y el texto, y también a través de Facebook, como lo estamos haciendo y creciendo día a día. Y bueno, Carlos, el programa hoy es tuyo. Yo lo mío ya hice, yo simplemente voy a guiarte un poquito en algunas cositas, en los mensajes que vayan llegando. Y a mí siempre, pues me dijiste, lo hablábamos antes de empezar, el cáncer de mama, mitos y realidades, ¿no es cierto? Mitos y realidades. Sí. ¿Qué tema para hablar de eso, ¿no? Tema? Sí, yo voy a empezar por una conclusión que es importantísimo. Hoy el cáncer de mama se cura. Tenemos que empezar por ahí, porque si no, toda esta lucha que tenemos de información, por ahí
no tiene la repercusión, pero que necesitamos, hoy se cura. Bien. Entonces, el hecho de tener hoy un cáncer de mama no es la sentencia que era antes. Hoy en cáncer de mama se cura. Y esto es avalado por estadísticas, no por esperanzas, ni por algo que uno ni por cree. buenos deseos. Son estadísticas. Y entonces, a veces, el mensaje del médico es alejar al paciente de la consulta. Entonces, por ahí el mensaje que uno quiere dar es que el paciente se acerque a la consulta, ya sea en forma privada o pública, que se acerque a la consulta. Por eso siempre, como bien decís, en la pantalla ahí están los mitos y realidades. Por ejemplo, la paciente dice, yo no tengo antecedentes familiares de cáncer de mama, entonces ¿para qué voy a la consulta? Grosso error. El 70% de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, no tienen ningún antecedente, ningún tipo de antecedente. Es la gran mayoría, ese es un error importante. O también la que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama no consulta por miedo. Bueno, piénselo al revés, solo el 30% de los cánceres de mama. Y de ese 30% de cáncer de mama que tiene antecedentes familiares, solo el 5% es heredo familiar. Es bajísimo. Es bajísimo. Aquellos que dicen, tengo mi hermana, mi prima o algo, no, son agregados de ese 30%. Por eso no es tan importante eso. Lo otro que vemos por ahí, el miedo al estudio mamográfico. Me van a comprimir la mama, me van a apretar la mama, inclusive si tiene prótesis, no me puedo hacer, no se puede hacer tranquilamente. ¿Se puede hacer con un implante o una prótesis tranquilamente? Absolutamente. Hoy en día con los estudios y el tipo de prótesis no enmascaran tanto el tejido mamario para visualizarlo. La mamografía cambió mucho, la mamografía de hoy en día es una técnica digital, como se hacían antes las fotografías, pasaron del sistema analógico al sistema digital, por lo tanto la compresión es menor, la irradiación es mucho menor y no existe ningún tipo de riesgo de irradiación tampoco mamográfica. Los dos miedos más frecuentes son la compresión de la mama por el dolor y la irradiación de la mama con un perjuicio posterior. Ninguna de las dos cosas son ciertas y está descartado totalmente. Es decir, la mujer se puede hacer mamografías anualmente toda su vida que no va a tener una irradiación perjudicial el día de mañana. Ah, perfecto. Porque el sistema de emisión de radios del mamógrafo es totalmente diferente a los otros tipos de aparatos, llámese tomógrafo, radiografía. Es totalmente diferente. Lo otro que vemos, por ejemplo, si la mamografía no se ve nada, no consulto. Bueno, es muy común que a veces en la consulta nos piden un estudio, nosotros le pedimos la mamografía y vemos la mamografía. Como todo, hay que ver el paciente. Hay que ver el paciente. Hay que examinar las mamas. Entonces, siempre hay que examinar. Otras cosas que es muy común también, que hoy estamos usando muchísimo en el diagnóstico del cáncer, siguiendo con los mitos y realidades, es que la punción es perjudicial porque me va a desparramar el cáncer. Sí, eso era muy común. Eso es algo que se dice, eso ¿no? Era muy común. Me va a despertar el cáncer. Y eso era algo realmente que se veía, porque generalmente las punciones de antes que se hacía era porque las pacientes consultaban ya en estadios tardíos. Entonces coincidía temporalmente, o sea, casualmente, no causalmente, con las punciones que se incendiaban. Está demostrado que las punciones no producen ningún tipo de esparcimiento del cáncer en la mama o fuera de la mama. O sea que si está indicada, siempre con indicación médica, hay que hacerla para el diagnóstico. Lo otro... Carlos, te interrumpo un segundito. Van 3 minutos de programa. Sí. Van 3 minutos de programa y te voy a leer algunas cositas. Primero, saludos de una ex compañera de tu escuela, de la primaria. Para el doctor Arce, ¿desde qué edad, yo voy a leerlas todas y después las redondeamos, ¿desde qué edad se puede contraer el cáncer? Soy Susana. Bien. Doctor Arce, tengo una hermana con cáncer de tiroides. ¿Es probable que tenga relación con el cáncer de mama? ¿Debo controlarme? Doctor Arce, son todas para vos, ¿eh? Sí. Si me hicieron una nodulectomía, ¿puedo volver a tener cáncer? Como ves, nos están ametrallando, ¿eh? Son 3 preguntas. Primero, la edad es la edad de madurez sexual. Es la edad de madurez sexual. En realidad, la mama está en la diferenciación hormonal
recibiendo hormonas desde la etapa de madurez sexual, llámese 17, 18 años. Desde ahí puede tener, es muy infrecuente. Después vamos a ver, pero ya me puedo adelantar, que antes de los 40 años es el 0.4% de las pacientes. Antes de los 40, 0.4%, 433, una acá. Es muy bajo el porcentaje por debajo de los 40 años. Ahí vamos mal con lo de la próstata, ¿no? Ahí vamos mal, sí. Las mujeres, lo que pasa es que a veces el cáncer de mama en la mujer joven tiene mucha repercusión. Y ya no es tan noticia en mujeres más grandes. Exacto. Pero en realidad se puede tener a partir de la madurez sexual. La segunda pregunta es muy buena. Salió muchos artículos que la irradiación mamográfica puede producir cáncer de tiroides. Entonces se recomendaba la protección plomada de la glándula tiroides. En la revista Argentina Mastología de hace 2 años salió una editorial con todos los trabajos científicos que inhabilitan totalmente esta protección. No produce la irradiación de la mamografía riesgo mayor de cáncer de la glándula tiroides. Está totalmente descartado. Ahora, esta otra paciente que dice que se le hicieron una nodulectomía, sacar solo el nódulo. Lo más probable, si se le hizo una nodulectomía, fue un tumor benigno. Ajá. Si decimos tumor a todo nódulo. O sea, nodulectomía sería sacarle solamente el nodulito que se ve en la... Eso se hace cuando uno tiene un nódulo benigno. Lo más probable es que no necesite nada más. Si la biopsia confirmó que es un nódulo benigno, no necesita nada más que un control. Así que se quede tranquilo. Perfecto. Y siguiendo con estas cosas, también se puede hablar, por ejemplo, de la reconstrucción de la mama, que dicen no me quiero reconstruir porque va a afectar el tratamiento del cáncer. Totalmente inexacto. Se puede hacer cuando en el caso que esté indicada la extirpación de la mama, se puede hacer una reconstrucción inmediata. Todo tiene indicación médica. Hay gente que dice, perdón que te interrumpa, que no quiere tomar anticonceptivos por temor a tener un cáncer de mama. Eso no se ha demostrado. El cáncer de mama quizás más por ahí sensible a los cambios producidos por los anticonceptivos es el cáncer heredofamiliar, que dijimos el porcentaje, el 5%. Ese puede ser el que por ahí no estaríamos dando los anticonceptivos, pero los únicos trabajos que avalan esto son trabajos de más de 10 años de uso, pero con los viejos anticonceptivos. Hoy los anticonceptivos tienen casi 1/3 de la dosis que tenían con estos trabajos. Entonces, no hay trabajos que digan ya, digamos, taxativamente que el anticonceptivo produce cáncer de mama. No hay nada avalado. Tal es así, sí es cierto que somos muy reacios a dar anticonceptivo a un paciente con cáncer de mama. Estamos hablando con factor de riesgo. Seguro. En pacientes que ya tienen cáncer de mama, sí no damos anticonceptivo hormonal. Eso sí, a mí me ha tocado muchas veces diagnosticar un cáncer de mama y en el momento me dice, ¿qué tomás para cuidar el toma anticonceptivo? Bueno, cortalo, porque sí es cierto que actúa como un cofactor, pero ya en un cáncer de mama instalado. Te voy a hacer una pregunta antes que nos hagan. ¿Prótesis mamarias producen cáncer? No producen cáncer. Hoy las prótesis mamarias nuevas, las que son las texturizadas, anatómicas, son muy buenas. Estamos hablando de una prótesis de aumento, una cirugía estética, ¿no es cierto? No producen. Y a su vez, también me adelanto, no producen como antes, como las viejas prótesis y a su vez como los viejos métodos de imágenes, algún trastorno a la visualización del tejido mamario. Hoy se puede hacer una técnica que se llama Declum, que se desplaza la prótesis hacia la axila en el momento de hacer la mamografía, entonces se puede comprimir totalmente el tejido mamario. Y si tenemos alguna duda, existe un estudio que se hace esporádicamente, pero que sirve mucho, que es la resonancia. La resonancia nos deja muy bien la visualización del tejido mamario. O sea, no hay limitación ni en cuanto al factor de riesgo, ni en cuanto al diagnóstico cuando la paciente tiene prótesis. Bien, no hay ningún problema. Esto en cuanto un poco a lo que son los mitos, realidades, estas cosas que estamos hablando, ¿no? Hay también, tenemos para mostrar otras cosas, ¿no? De lo que es el cáncer de mama. Por ejemplo, esto que es creo que es algo muy interesante de ver. Sí, acá hay que hacer una autocrítica, porque hoy en día la mastología es como una especialidad, ya no se considera una subespecialidad. Resulta que estas son estadísticas. Sí, yo me acuerdo cuando vos viniste, hacías
partos, hacía cesáreas, he recibido bebés juntos con vos, y uno se va definiendo y especializando. Hoy te dedicas exclusivamente a lo que es patologías de la mama. 100%. Resulta que la Sociedad Argentina de Mastología encargó a una encuestadora muy famosa para que entreviste esta cantidad de mujeres, 1125, en las plazas de Buenos Aires. En la Plaza de Buenos Aires, mujeres por encima de 40 años, y le dijeron que esto, por ejemplo, si la revisación en su ginecólogo, no médico generalista, su propio ginecólogo, le revisaba las mamas. Y el porcentaje de que no revisaba la mama es muy importante, un tercio casi, del 34% de los ginecólogos nunca le revisaban las mamas en la consulta ginecológica. Y otro porcentaje muy parecido no le pedía mamografía en pacientes que tenían indicación por la edad. Ahí viene la autocrítica nuestra. Es decir, la consulta ginecológica no puede terminar sin un examen mamario y si amerita por su edad o su factor de riesgo, sin el estudio de la mamografía de control. Perfecto. Por eso es importante que el paciente también lo pida, como para tener eso, ¿no es cierto? Por eso también es importante esto de tener en cuenta. Porque, como hay una vieja frase que dice, la mamografía salva vidas. Exacto. Si está bien indicada la mamografía salva vidas, ¿entendés? Eso es. Y estamos hablando de una enfermedad que es la enfermedad el cáncer más frecuente de la mujer en el mundo. Fíjate vos la tasa de incidencia. Esto, ¿por qué traigo esto? Porque es importante el tiempo, más de 30 años de seguimiento, es el cáncer más frecuente en la mujer que ha superado a todos los cánceres. Como la tasa de incidencia es el número de casos nuevos por un total de población, eso es incidencia, la ha superado. Pero si pasan la otra, fíjense que así también, como la tasa de incidencia, ¿cómo se bajó? Si pasás la otra, la mortalidad. Fíjense cómo la mortalidad ha disminuido. Pero no es casualidad. Hay 3 tasas de mortalidad en este gráfico que han disminuido. ¿Cuáles son? Cáncer de mama, una explicación. El diagnóstico más precoz y los tratamientos más adecuados. El otro cáncer que bajó, ¿cuál es? El cáncer de cuello, fundamental, Papa Nicolau. Y el otro cáncer que bajó, ¿cuál es? El cáncer de colon, los estudios endoscópicos de prevención primaria y secundaria. ¿Cuál es el único cáncer en la mujer que no ha disminuido en su mortalidad? El cáncer de pulmón. Porque hoy las mujeres fuman más que nuestras abuelas y nuestras madres. Es el único cáncer que no se ha podido disminuir la mortalidad. Y nosotros, en cuanto a la tasa de mortalidad, tenemos una tasa de mortalidad muy parecida a los países desarrollados, 1,32 por 100.000. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica estamos segundo detrás de Uruguay. El Uruguay es el país que más cáncer de mama tiene, es el tercero en el mundo, después de los países escandinavos y Estados Unidos. ¿Hay alguna explicación para eso? Muy clásico. ¿Sabes por qué? Porque tiene la población más vieja. El Uruguay tiene una población que está envejeciendo. Y, por ejemplo, la tasa de mortalidad más alta en nuestro país, fuera de Córdoba, Rosario, por la densidad de población, y Buenos Aires, ¿sabes cuál es? Mar del Plata. Porque tiene la población más vieja. Es decir, tiene una directa relación con la edad. Por eso se dice que el factor de riesgo más importante para tener un cáncer de mama es ser mujer y cumplir años. Qué buena. Eso es algo, pero absolutamente cierto. Pues ahí está la explicación del Uruguay, porque tiene más que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos, es cierto que nosotros tenemos, por suerte, del año 66 hasta ahora, una ligera disminución de la mortalidad. Eso se llama, nueva estadística, se llama CAPE, una transferencia anual, cómo va disminuyendo. Hemos logrado disminuir la mortalidad. Y acá está, por ejemplo, el cáncer de mama es importante porque tiene más o menos entre 18.000 a 17.000 casos nuevos por año. Es muy importante. Y tiene 5.000 y pico de muertes por año. A diferencia, esto es más en provincias, hablando de nuestro país, en provincias más desarrolladas, en Misiones, Corrientes,
Chaco y Formosa, menos Chaco, más Formosa, sigue siendo el cáncer de cuello el de mayor incidencia. Perfecto. Eso sí. Carlos, te comento, te mandan muchísimos saludos desde Colonia Mado. Mira. Mado, acá cerca. Sí. Bueno, el programa muy lindo. Y hay una pregunta que me parece importante, que quizás no lo hablemos ahora porque vamos a ir al corte y lo vamos a dejar para el último, pero me parece muy, muy importante y no quiero dejarla pasar porque después se nos va a ir. Dice, doctor, personalmente, ¿cómo puedo saber si tengo cáncer de mama sin poder ir al médico? Te dejo picando. Estamos hablando de cáncer de mama. El doctor lo va a contestar esto en prevención, seguramente, o ver qué hacemos. Hay gente que no todos tenemos acceso a la salud. Hay gente que le es muy fácil hacerse una mamografía cada tanto, ver a su especialista. Hay gente que está en el medio del monte. Hay gente que... vamos a ver si hay formas de que uno pueda decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo de ir a un centro más complejo para hacerme los estudios, pero me pareció una pregunta muy interesante. Estamos con el doctor Carlos Arce, mastólogo, para dejarlo más claro, especialista en mamas, el especialista en la provincia. Él desarrolla su actividad profesional en el IGOF, en el Instituto de Ginecología, Obstetricia y Fertilidad, en la calle Bolívar y también en el Sanatorio Boratti. Priorizó dejar ofrecimientos de muchísimos lugares que tuvo en Buenos Aires, en España, en Italia, y nos está dando una mano a nuestras madres misioneras. Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que reconocer y esta es una manera de hacerlo, compartir sus conocimientos con todos ustedes. Cáncer de mama, no se vayan, volvemos en 2 minutos. Bueno, estamos, como sabrán, hablando de cáncer de mama, de todo lo que podamos acercar para hacer conocer más esta enfermedad, sobre todo para trabajar sobre la prevención, que es lo más importante, como nos decía el doctor Arce al comienzo del programa. Hoy hablar de cáncer de mama no significa necesariamente un final malo, todo lo contrario, diagnosticado a tiempo tiene muchas posibilidades de que todo ande bien. Y quiero contarles que realmente nos sobrepasan las preguntas, estamos tratando de seleccionar algunas. Le mandamos, acá al doctor Arce y de parte también de acá del canal, le mandamos un saludo a Sonia, que en este momento está recuperándose internada incluso, ¿no? Sí. Sonia, recibimos su mensaje, le mandamos un gran saludo. Y todas las preguntas más o menos hablan sobre lo siguiente, ganglios en las axilas, nódulos en las mamas. Hay una muy puntual que dice que le duele el pecho y que cuando se aprieta tiene una salida de una secreción que tiene un olor que no es el habitual. Y otra que no me quiero perder tampoco, que es que dice, si dejo de amamantar bruscamente y se me queda la leche dentro de los pechos, ¿qué puede pasar? Bueno. Te estaba olvidando de la pregunta que quedó pendiente. La pregunta que quedó pendiente es, ¿puedo diagnosticarme un cáncer de mama sin ir al médico? Sí. Sí. El auto es decir, para tener lo que nosotros llamamos la prevención secundaria, es decir, el cáncer de mama no tiene prevención primaria. Ajá. ¿Por qué? Porque no sabemos la causa. Entonces no podemos atacar la causa. Por ejemplo, hablábamos del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, deja de fumar y disminuye el riesgo de cáncer de pulmón. No tenemos un factor de riesgo que decir, al hacer esto, disminuye el factor de riesgo de cáncer de mama. Tenemos lo que se llama la prevención secundaria. La prevención secundaria es evitar que la enfermedad produzca daño o mate. Esa es la prevención secundaria para hacer algo sencillo. Tiene que ser bien tajante, claro, y bien corto. Tal cual. Para la prevención secundaria tenemos 3 métodos. Tenemos el autoexamen mamario, tenemos el examen mamario del médico y los estudios. El autoexamen mamario sirve, pero sirve para diagnosticar tumores mayores de 1 centímetro a 1,5 centímetros, o para diagnosticar ciertas alteraciones en la piel, en el pezón o en la secreción
que generalmente hablan de una enfermedad que tiene años. Para que tengas una idea, un tumor, un cáncer de mama que tiene 1 centímetro, tiene entre 6 y 7 años de evolución. 6 y 7 años. De evolución. Para llegar a medir 1 centímetro. Es decir, desde la primera célula que se transformó en maligna a llegar a 1 centímetro, tiene entre 6 a 7 años de evolución. Esto, en realidad, da 2 mensajes. Uno, cuando uno se palpa un tumor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, es porque ha tenido años la enfermedad. Pero no estamos llegando tarde, porque vos fíjate que pocos cánceres de otro lugar del cuerpo tienen un periodo tan largo de latencia, se llama eso, que un crecimiento de 1 centímetro tiene tanto tiempo. Por eso, todavía siendo curable, tal así, me adelanto algo, que si vos tenés un tumor de 1 centímetro y de una axila negativa, el 90% de los tumores se mueren de otra cosa, de cáncer de mama. Y el autoexamen mamario llega un poquito tarde. Por eso es útil si yo no tengo acceso a los sistemas de salud. Hoy en día se ha mejorado muchísimo en los sistemas de salud, hay mucho más mamógrafos. Vos hablaste de cuando yo vine recién a Posadas, había 4 o 5 mamógrafos en toda la provincia. Hoy son incontables en el sector público, en el sector privado, la cantidad de mamógrafos que hay. O sea que tendría que tener mayor acceso a los sistemas de salud. ¿No es cierto? Lo otro, lo que vos comentás también, es el dolor mamario. En la inmensa mayoría de los casos el cáncer de mama no duele. Y eso es algo paradójico. El motivo de consulta más frecuente en cualquier consultorio de patología mamaria del mundo es el dolor. El dolor. El dolor, claro, la mastalgia llamamos nosotros. Sí. Consultan por dolor, pero el cáncer de mama no duele. Correcto. Es más, la paciente muchas veces te dice, yo tenía algo, me palpé algo, pero no vine porque no me dolía. Ahí está el error. Consultan por dolor y no consultan porque no le dolía. Exacto. Entonces esa es la trampa del cáncer de mama. Por eso, si le duele, es muy difícil. Lo otro, la retención de leche en la mama no produce ninguna mastitis o una mastitis leve. La retención de leche no produce ningún tipo de factor de riesgo. Y la otra señora que llamó que dijo que le duele la mama y al exprimirse le calma con secreción, eso es un proceso infeccioso llamado galactoforitis crónica que vemos muchísimo, que se trata con forma médica, no hay que operar la mayoría de las veces, o sea que pierda el miedo, no es nada relacionado con el cáncer. Bien. Perfecto. Estamos más que claros. Hay algo que nosotros hace un par de días empezamos a avisar que vos venías al programa y surgió un tema que yo quiero comentarte porque generó hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, pero generó como un punto de inflexión en las mujeres, al punto que muchas se están preguntando si es correcto o no es correcto. Y vamos a entrar un poco en algo que un personaje que todo el mundo conoce, que es una mujer muy bella, muy linda, Angelina Jolie. Tomó una determinación, una decisión que fue bastante, supongo, difícil, dura de tomarla, y la tomó, ¿no es cierto? Algunos la conocerán, sabrán qué hizo. Me gustaría conocer tu opinión, porque mucha gente me dijo que te preguntara si pudiéramos tener tu opinión. Lo de Angelina Jolie es un tema, como vos decís, fue un tema de inflexión, de bisagra en la consulta, en los consultorios de patología mamaria. Angelina Jolie tiene una historia muy especial. La madre murió de un cáncer de ovario, no murió de un cáncer de mama. Cáncer de ovario. Claro, en realidad el único cáncer que está genéticamente relacionado con el cáncer de mama es el cáncer de ovario. Ella la vio morir. Ajá. Y eso es muy común, que cuando nosotros recibimos pacientes, cuando vos operás a un paciente, es muy común que vengan los familiares. Pero la vio morir de un cáncer avanzado de mama. La mamá de Angelina Jolie no tuvo controles, no tuvo controles de mama, no tuvo cáncer de mama. El cáncer de ovario, lamentablemente, es un cáncer que en la mayoría de las veces nosotros digamos un diagnóstico tardío. Es muy difícil, es porcentaje mínimo, de diagnosticar un cáncer de ovario en estadios precoces. Sí. Nada que ver con el cáncer de mama, que sí lo podemos hacer. Sí. Ella la vio morir, entonces su frase fue bastante tajante y yo te diría
con una inteligencia llamativa. Dice, yo no quiero que mis hijos me vean morir como yo vi morir a mi madre. Entonces, se hizo el test genético. Hoy en día se puede hacer el test genético. Es un test que se saca sangre, sí, que demuestra una alteración en unos genes que se llama BCRA1, BCRA2, que si ese test genético te da positivo, que volvemos a decir lo que te comentaba, el 5% de los pacientes, sí, tenés un 50% más de posibilidades de producir, de tener un cáncer de mama y un 80% más de un cáncer de ovario, ajá, que la población general, sí, a esa edad. Sí. Pero un 50 y un 80% que va aumentando con décadas. Es decir, si vos te haces un estudio a los 40 años, no es ese porcentaje, es para los pacientes mayores de 70 años. El riesgo de la población general para padecer un cáncer de mama es 1 cada 8 de 70 a 80 años. Está bien. Cambia. En cambio, si te haces el test genético, eso sube. Y bueno, ahí está la medida extrema que tomó. Ella se hizo lo que se llama la mastectomía de reducción de riesgo. Sí. Y voy a decir, qué extraño esto. ¿Qué quiere decir, claro, eso? Ella lo que se hizo, al tener ese test genético positivo, ella tenía posibilidades de tener cáncer de mama. Tenía más posibilidades que otra persona. Cáncer que la población general. Ella no tenía cáncer. No tenía, una paciente sana, absolutamente sana. Entonces consultó a un consejo genético, se llama, y bueno, entonces se hizo lo que se llama la mastectomía de reducción de riesgo. Antes se llamaba mastectomía profiláctica, antes se llamaba, pero no se llama más porque en las mejores manos la mastectomía, que es la extirpación total de la mama, deja un 5% de tejido mamario. Entonces no podemos hablar de mastectomía profiláctica. Exacto. Tenemos que hablar de una mastectomía de reducción de riesgo. Sí es cierto que las pacientes que se someten a una mastectomía de reducción de riesgo tienen un 90% menos de posibilidad de padecer un cáncer de mama. Es un porcentaje muy importante, pero es una medida extrema. Es una medida que la mastectomía no es una cirugía que está exenta de complicaciones. Nunca van a quedar igual que la mama natural. Por más que uno le haga la mejor cirugía, que el cirujano plástico le reconstruya de la mejor manera, nunca quedan igual. Cuando uno tiene una paciente de alto riesgo, sí, en el caso cuando tiene un test genético, se puede hacer o una vigilancia mucho más cercana, con mamografía en forma más frecuentes, con la resonancia, y también se puede tomar una pastilla que se llama tamoxifeno, que en los estudios de hace casi 18 años ha demostrado reducir un 51% el carcinoma de mama invasor y un 62% el in situ. O sea, tenemos otras medidas. Sí. No es la única medida extrema, la mastectomía como hizo Angelina Jolie. ¿No es cierto? Hay que vigilarla, pero por eso, lo que sí a veces, y yo lo hice, está indicado, es la mastectomía contralateral en pacientes con cáncer de mama. Tal cual vos dijiste ya, no es una paciente sana. Sí, ya está. Es una paciente que tiene un cáncer de mama a un lado, se le hace el test genético, te da positivo, entonces está indicado a una pregunta igual que te hacían, ¿cuál es el riesgo de tener? En ese caso sí. O sea, si es una paciente joven con ciertas características que no vienen al caso, pero sí está indicada la mastectomía contralateral en pacientes ya que tienen cáncer de mama del otro lado. Perfecto, perfecto. ¿Cierto? Bien. Ahí estoy tratando de elegir las preguntas, sí, pero las vamos a dejar un poquito para el final. Sí. Algunos datos epidemiológicos, sí, ¿no es cierto? Porque hay una sí que te voy a hacer, sí, porque me la manda una persona que es de sexo masculino. Ah, bien. Y me dice, ¿los hombres podemos tener cáncer de mama? Ya te la contesto. En las estadísticas internacionales hablan en 1%. En las estadísticas misioneras, sí, y nacionales, el 0.4. Ajá. Yo presenté un trabajo de 1000 pacientes operados de cáncer de mama hace 1 año y medio, 2 años casi. Tuve 4 hombres. 4 hombres con cáncer de mama. 4 hombres con cáncer de mama. Generalmente el hombre que tiene cáncer de mama tiene antecedentes familiares. Ajá. Los 4 que yo operé tenían antecedentes familiares.
Es decir, tiene que cuidarse. ¿Y por qué te consultaron? ¿Cuáles fueron los síntomas? Por tumoración. Generalmente, por nódulos. Claro, generalmente consultan tardíamente porque es un diagnóstico inverosímil, es un diagnóstico que nadie lo piensa. Que nadie lo piensa. Entonces vienen con tumores ya nódulos avanzados. Pero es muy poco frecuente. Pero existe. Sí. Y en cuanto a la edad que está acá... esto es importante porque estos son datos de Misiones. Son de Misiones, sí. Nosotros hicimos un trabajo de Misiones y vimos la edad más frecuente. Y para no quedar aislados lo comparamos con un registro, se llama Registro Nacional de Cáncer de Mama, que tiene el mayor registro de cáncer de mama en el país, lo tiene la Sociedad Argentina de Mastología, y lo comparamos. Y fíjate que no está exento. El cáncer de mama nuestro, de una mediana, como dice acá, de 56 años. Ajá. Pero es una mediana, no quiere decir que sea el más frecuente. No es que la mediana es una medida aritmética. No quiere decir que las pacientes con 56 años tuvieron más cáncer de mama. No. Volvemos a lo mismo. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Es la mediana. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. La pirámide demográfica, como ahí dice, de 70 a 79 años, porque se mueren de otra cosa. Claro. Entonces, es menos frecuente en pacientes de 70 años porque se muere otra cosa. Por eso no diagnosticamos. Diagnosticamos en el rango de población. Es una de las tantas cosas que... Claro, ahí está casi el 80%. Y eso también desmitifica un diagnóstico. Pero fulana tuvo cáncer a los 20 y pico. Fíjense el porcentaje misionero, antes de los 40 años, es menos del 8%. Es bajo. Es muy bajo. No quiere decir que el paciente no consulta, sino que hay que fabricar el mecanismo inverso. Que consulte porque es muy difícil que tengan cáncer. Que consulte, así se alivia. También hay una pregunta que me hicieron. Es, si hay una edad, digamos, en la cual uno puede decir, bueno, a partir de ahora el cáncer es más grave o es menos grave. No, la edad no es un factor de por sí solo, como se creía antes, porque tu pregunta es interesante. Es muy común que nosotros veamos pacientes jóvenes con una mayor agresividad tumoral en el cáncer de mama. Y en pacientes de mayor edad con una menor agresividad. En realidad eso hoy se sabe, lo que se llama el perfil molecular del cáncer de mama. Hay toda una serie de estudios que lo hacemos en Misiones, lo mandamos a hacer afuera, pero lo hacemos, que nos dan el pronóstico del paciente. La edad sí puede ser un factor de riesgo mayor. Es decir, aquella paciente que tiene menor edad al tener un cáncer de mama quizás reciba tratamientos más agresivos que aquella que no tiene. Pero eso también tiene que ver lo que se llama las comorbilidades. A veces tengo pacientes de 75, 80 años que tienen muchos factores de riesgo para el tratamiento, entonces hacemos una terapia menos agresiva que aquella paciente joven que puede aguantar los tratamientos. Perfecto. Para cerrar este bloque, esta última, ¿qué nos querés decir con esto? Que acá, en la estadística misionera, que el 70% de los pacientes que se le diagnosticó cáncer de mama no tenían antecedentes familiares. Tenían antecedentes. Otro mito, no tengo antecedentes, no voy. No, todo lo contrario. Ahí está la gran mayoría. Eso es lo que no hay que dejarse engañar, ¿no es cierto? Está bien. Porque uno habitualmente dice, no es como la diabetes, que dice, tengo antecedentes de diabetes, me voy a... Claro. Y fíjate algo muy importante también, en estas pacientes, cómo consultan por el nódulo. Consultan por una tumoración, la gran mayoría. Yo en estas 1000 pacientes lo dividí en periodos de 6 años, porque son 18 años de seguimiento, es mucho tiempo. Y cómo fuimos de a poquito logrando diagnosticar cáncer de mamas, más para control que por la tumoración. Y esto tiene que ver algo que por ahí la gente no tiene en cuenta. ¿Sabés qué tiene que ver esto? Independientemente de la conciencia y la información, los financiadores, las obras sociales. Exacto. En esto tiene que ver muchísimo, porque si vos le haces un pedido de un estudio a un paciente, no le autoriza la obra social, el paciente en el camino se cansa y no hace el estudio. En cambio, hoy en día, la inmensa, yo te diría, el 99% de las coberturas sociales autorizan este tipo de estudios a partir de una determinada edad, que llámese 40 años, entonces tenemos la posibilidad del diagnóstico precoz a través de esto, ¿no es cierto? Perfecto. Carlos, te cuento, estamos de tiempo mal, como siempre, o sea que lo que vamos a hacer es vamos a ir hasta el final. Quiero robarte un minuto, porque después de esto vamos a hablar de
lo más importante, Sí. que es la prevención. Así que, señor director, si puede ir preparando las placas de prevención. Yo, mientras tanto, quiero pasar un aviso. La semana que viene, del 4 al 11 de octubre, se celebra, como todos los años, y esto es internacional, la Semana del Prematuro, ¿no? El año pasado hicimos un programa muy lindo con gente que venía, con neonatólogos. Bueno, esta vez no nos dieron los tiempos, y siempre se toman dos derechos del prematuro, o sea, todos los prematuros tienen derecho, ¿no? Este año, que se va a desarrollar en diversos ámbitos, en el Sanatorio Boratti, en otro sanatorio, en el hospital, en el área de maternidad, los derechos que se van a tomar son el 6, que es el derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. ¿Qué dice esto? Que ningún niño debe salir de una unidad de neonatología sin un primer control oftalmológico. Y el otro derecho, que es tan importante como este, que dice que las personas que nacen de un parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social de las que nacen a término. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de los chicos prematuros quedan con secuelas, pero deben necesariamente buscar su reinserción en la sociedad. Entonces, programa RENAR, UNICEF, representantes misioneros de UNICEF, van a estar trabajando del 4 al 11 en talleres, en charlas para médicos, en charlas para la comunidad, así que están todos invitados a participar. Después le vamos a ir pasando mails y direcciones para poder comunicarse. Te digo, tenemos mucho, así que, bueno, vamos a lo que yo creo que la gente está esperando, Carlos. Vamos a tratar, porque este es un programa que, como te decía, llega a la familia. Así como está mirando la mamá, está mirando la abuela, la tía, la hermana, el que cuida al bebé, están mirando los esposos, ¿no es cierto?, que tienen que cuidar mucho a la mujer y apoyarla, sobre todo si lamentablemente llega a pasar por esto. Entonces vamos a hablar estos 10 minutitos que nos quedan así, de prevención, prevención. ¿Qué hacemos para no tener que llegar a esto, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Como te comentaba, en la prevención del cáncer de mama no tenemos prevención primaria, no hay una vacuna, no hay algún método que nos permita evitar el cáncer. Entonces lo que tenemos es la manera de evitar que el cáncer mate. Para eso tenemos 3 métodos, como lo dijimos recién: el autoexamen mamario, el examen mamario por el médico especialista, o los estudios, que puede ser mamografía complementada, ¿no?, con otro estudio. El punto es a quiénes, y volviendo a lo que decíamos, ser mujer y cumplir años. O sea, toda paciente que hoy hubo algunas discusiones, si empezar con los estudios a partir de los 40 años o a los 50 años, en realidad la prevención es el examen mamario por el especialista a partir de la madurez sexual, con la consulta ginecológica, y a partir de los 40 años tener una mamografía de base. A veces hacemos a los 35 años, los 40, depende, y depende de los factores de riesgo que tenemos, porque si yo tengo una paciente de 35 años y me dice que su mamá tuvo un cáncer de mama y la mamá lo tuvo a los 45 años, dijimos, bueno, cuando hay 10 años de diferencia ya le pedimos a los 35 años. Todo depende del caso. Hay que saber diferenciar esto. Y algo muy importante, como yo siempre digo a los pacientes, porque muchas veces me dicen, si hacen el estudio, ¿le da normal? Y digo, vení a verme el año que viene. Sí. Y me miran como diciendo, ¿para ¿cómo? qué? ¿Tanto tiempo? Sí, vení a verme el año que viene. Es la tranquilidad de un estudio, liberarse de eso por un año. Por un año no tiene, hoy en día, con los estudios, con los métodos diagnósticos que tenemos, es adelantar esa consulta. Es lo que hablábamos con el cáncer de colon, ¿no es cierto? Una endoscopía normal te indica 5 años de tranquilidad, porque vos sabés que en ese tiempo no vas a tener problemas. Si el método está bien, si el estudio está bien indicado y el método está bien hecho, es un año. Como yo siempre le digo a los pacientes, ¿sabes? Cuando uno se da cuenta que es especialista, dice, vení el año que viene a verme. Tenés que tener la tranquilidad para decirle a ese paciente y darle seguridad. Hay un cáncer rarísimo que se llama carcinoma de mama esporádico, que se presenta entre un periodo y otro, pero es el menos frecuente. Y eso es lo que hablábamos cuando consultan, porque es muy común que vengan las pacientes jóvenes a consultar por el dolor, por la palpación. Fíjese el escasísimo porcentaje que tienen
las pacientes menores de 40 años, como hablábamos, 0.4%, y cómo el cáncer es edad dependiente. Exacto. Por eso muchas veces yo escucho que dicen, una de cada 8 pacientes va a tener señoras va a tener un cáncer de mama. Sí, la que llegó a 80 años. Claro. Primero hay que llegar a 80 años. Primero hay que llegar a 80 años, por eso es lo que hablamos, el sexo y la edad. Y lo que tenemos es eso, una vez la mamografía y el diagnóstico precoz del cáncer de mama cura. Porque esta es una enfermedad que su enorme porcentaje de curación depende en el momento que nosotros diagnosticamos y tratamos la enfermedad. Sí. Cuanto más precoz es el diagnóstico que tenemos en la enfermedad, más chance de curación tiene. Por eso ahí debe haber una placa más adelante que cuando nosotros palpamos un nódulo tiene 1 centímetro, 1 centímetro y medio, que hablábamos de 6 años de evolución como mínimo. Exacto. En cambio la mamografía de hoy en día diagnostica tumores de 2 o 3 milímetros. Entonces con lesiones no palpables. O sea, si digamos, ¿a partir de qué tamaño yo me puedo palpar un nódulo? El paciente 1,5 centímetros, 2, y el médico 1 centímetro. 1 centímetro. Y 1 la centímetro mamografía te puede detectar 2 a 3 milímetros. Milímetros. Y ya es un cáncer. Y ya es un cáncer. Lo que pasa es que a veces ese cáncer de 2 a 3 milímetros se inicia con una enfermedad que se llama carcinoma in situ. Exacto. Que es aquel que no tiene capacidad para ir fuera de la mama. Entonces, si nosotros extirpamos ese carcinoma in situ, esa paciente tiene, escuchar el porcentaje, 100% de curación. 100%. Eso. O sea, se cura totalmente. Se cura totalmente. El carcinoma in situ, yo tengo operados 70 y pico carcinoma in situ. La única paciente que falleció de otra cosa. Todas siguen vivas, para que te una idea. O sea, estas son cosas que nosotros lo comprobamos. Vos tenés una estadística importante, tenés más de 1.300 cánceres. 1.300 cáncer de mama operados. Operados acá en la provincia. Sí. Y la mayoría vive. Eso es lo más importante. O sea, como yo siempre le digo a los pacientes, porque cuando me siento y les digo que tiene un cáncer, es un poco difícil dar ese mensaje. Sí. Entonces siempre le digo yo a los pacientes, mira, yo tengo muchos operados y la mayoría anda caminando por la calle. O sea, olvídate que es el diagnóstico de sentencia, porque ahí está la placa, como hablamos, como la mamografía diagnostica en tumores muy iniciales y ya lo palpable empieza a partir de otra cosa. Pero igual se cura. Y no solo el diagnóstico es mejor, sino que el tratamiento es menos agresivo. Bien. Es menos agresivo. ¿Qué son estas barras? Esas barras son los 1000 cánceres de mama que operamos. ¿Esta es tu estadística? Sí, eso presenté el año antepasado en la Sociedad Argentina de Mastología. Fíjate vos que el estadio 0 es el carcinoma in situ, 97% de sobrevida. La única paciente que se murió es que se murió de otra cosa. De otra cosa. Y lo amarillo son las pacientes vivas y lo azul son las pacientes fallecidas. ¿Cómo depende del estadio? Es algo que se repite. Pero se repite. O sea, viven más en aquellas que logramos llegar en una etapa precoz de la historia natural de la enfermedad. Exacto. Y siempre, en la mayoría de las veces, no da tiempo. Y ahí está una placa. Bueno, esta placa yo la estaba esperando, porque esto nos pasa en todas las especialidades. Nosotros podemos ser excelentes, buenos, malos, regulares, pero lo que se puede hacer hoy es, con el avance de la medicina, es hacer un enfoque multidisciplinario. Y yo creo que, bueno, quiero que lo expliques vos, ¿no es cierto? Sí, mira, con esto tenemos que hacer una autocrítica. Nosotros los cirujanos somos un poco dioses y nos creemos que nosotros curamos el cáncer. Yo no curo el cáncer. Primero se cura el paciente, con toda la polenta, la lucha que pone, con la fe que tiene en el tratamiento, y después todo el tratamiento. Cuando yo recibo al paciente, le indico el estudio, el imagenólogo mamario, que me indica, hoy en día está estandarizada la información, que ya me induce a hacer la biopsia, después operamos, después probablemente cuando conservamos la mama necesite un radioterapeuta, un oncólogo, también está el psicólogo, también está el kinesiólogo, también es un equipo multidisciplinario y el error muy frecuente, asumo... También está la ALSEC. La ALSEC, hay dos entidades acá fantásticas, una es la ALSEC, que ayuda muchísimo, y hay un grupo de autoayuda, se llama Lazos, que son pacientes que son fantásticas. Por ejemplo, cuando
una paciente está media perdida, van y les aconsejan muy bien, están muy bien informadas, mejor a veces que algunos médicos, y esto por esto ahí un poco como es importante. Es la síntesis de esto, ¿no es cierto? Sí, yo me formé en un hospital que es un hospital muy grande, un hospital público, que vos entrabas y te chocabas con un cartel. Y el cartel decía esto: lo más importante del hospital es el paciente. Y si nosotros pensamos eso, como yo siempre le digo a los pacientes, nos equivocamos menos, no vamos a ir equivocando. Pero si uno piensa en el paciente, primero se va a equivocar menos. Y eso es lo que hablamos de encarar un enfoque siempre multidisciplinario. O sea, a veces viene el paciente a que yo la opere y le digo, no puedo operarte, hay que hacer un tratamiento previo. Y me miran con una cara de diciendo, no, primero... No, pero usted me tiene que operar, no salvar, no puedo. Operar. Tengo que hacer lo que más te conviene, no lo que yo... Hacerlo en el momento adecuado. En el momento adecuado, muchas veces. Por eso, lo más importante es el paciente. Eso, bueno, Carlos, yo quiero que quede como... Realmente, como corolario, yo creo que hoy la mirada de los médicos y de las instituciones de salud están puestas en el paciente. Sí. Vos sabés que hay incluso cómo va cambiando. Antes lo que diferenciaba a un servicio de salud público o privado era, digamos, el recurso humano. Después del recurso humano se fue equiparando, después los diferenció la calidad. Entonces, el que tenía más calidad, aparte del recurso humano, era el que, digamos, sobrevivía o sobresalía en el tiempo. Y hoy se agrega una tercer pata, que es la seguridad del paciente. Hoy se hace mucho hincapié en la seguridad del paciente. ¿Qué es esto? Es cuidarlo al paciente, cuidarlo mientras está dentro de la institución de salud. Cuidarlo de los médicos, de los medicamentos, de las infecciones, del personal, del equipamiento, de las drogas. O sea, el paciente hoy pasó a ser el eje central de la actuación del médico, más allá del financiador, más allá de los recursos y un montón de cosas. Bueno, Carlos, mirá, entraron infinidad de preguntas, yo te las voy a pasar después porque es un sistema que me permite pasarte. ¿Cómo no? Vas a tener que ir contestando. Realmente nos han apabullado a preguntas. Me parece que el programa colmó más que en forma superlativa las expectativas. Yo les había prometido a muchas mamás que me habían pedido por qué, a pesar de un programa que más hablamos de cosas de chicos, creo que esto es muy importante, porque sin estas mamás tampoco tendríamos los chicos que tenemos. Entonces, quiero agradecerte infinitamente por tu presencia, por lo que haces, porque hacer este trabajo de 1000 y pico de operaciones no es fácil. No es fácil hacerlo, no es fácil ponerle la espalda, no es fácil documentarlo. Esto lleva tiempo, lleva horas de no dormir, horas de trabajar, horas de dejar de lado la familia. Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a Silvina y a tus hijos, que son también un poco un soporte de todo lo que haces, que te acompañan en todo. Así que yo creo que todos vamos a estar agradecidos hoy. La producción, los chicos de cámara, los controles, los que hicieron posible el programa de hoy y sobre todo tu presencia acá, trabajando por la salud de nuestras madres, de nuestros niños, de los misioneros, que creo que es lo menos que nos merecemos. Así que, gracias, Manolo. Carlitos. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Martes que viene, el sábado, lo pueden volver a ver a las 13 horas. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.